Bueno, buenas tardes o buenas noches. Hola Fernando. Hola Acá Robert. estamos Fernando Berriel y yo, Robert Pérez, que ya nos conocen. Estamos grabando esta clase que en realidad es un complemento, es una charla, un diálogo de complemento de la clase que dio Fernando sobre el tema 2, y con esto estaríamos trabajando el tema 3. Va a ser un diálogo que no va a ser muy largo, pero conversábamos con Fernando que la clase anterior tiene un nivel de densidad conceptual importantísima. Densidad conceptual entre otras densidades. Sí, claro. Es más, es una clase que vamos a usar para el posgrado en algunas cosas. Y bueno, y hoy teníamos ganas también como de contar algunas de las experiencias que nos han atravesado a nosotros. Vos, Fernando, decías en la clase, bueno, estas cosas del dispositivo, en definitiva, puede parecer toda una macro teoría, pero sale de las prácticas cotidianas. Bueno, nosotros algunas de esas prácticas también las hemos vivido, y capaz que transmitir simplemente eso para poder darle una materialización más concreta, una entidad más concreta a estos conceptos que son densos, ¿no? Así que bueno, por ahí va a ir, no sé, ¿qué te parece? Bárbaro. Bueno, igual nos habíamos hecho un pequeño esquema que yo quería empezar. Vos Fernando, ubicabas en la clase, a ver, vos ubicabas la noción de dispositivo, ¿no? Como esta red, aparato, conjunto, ¿no? Red parece que fuera plano, y no es nada plano, ¿no? Ovillo, red, madera. Sí, ovillo, dice Deleuze. De elementos heterogéneos que cumplen una función político-estratégica de diagramar las formaciones subjetivas, y por lo tanto de orientar el deseo y de producir significaciones, significados, sentido, ¿no? Justamente, después vos vas a trabajar cómo el deseo, ¿no?, en sus líneas de fuga permite generar otras dimensiones de imaginación. Sí, porque ahí Deleuze hace una recuperación en su lectura de la noción de dispositivo de Foucault, de las líneas de subjetivación como esas líneas, esos pliegues de los juegos de fuerza, es decir, de las relaciones de poder que tienen lugar en un campo determinado, y que a su vez, al generar efectos de subjetivación, procesos de subjetivación, que a veces implica construcciones de nosotros, digamos, ¿no? De colectivos que se identifican como colectivos a sí mismos y que se relacionan con ciertas cuestiones, y entonces eso genera procesos de creatividad, genera procesos de enunciación nuevos, genera desterritorializaciones, para decirlo en términos así deleuzianos, o líneas de fuga, ¿no? Entonces el dispositivo, por más que parece que tiene todo el aparato montado y funciona como un relojito a veces, genera su propia posibilidad de desarticulación, digamos, ¿no? A partir de procesos de subjetivación que implica muchas veces como innovación. Entonces cuando nosotros vamos al campo, muchas veces, por eso es importante para la psicología social determinar el rol de los diversos participantes en cualquier proceso que esté en juego, porque ahí es donde está la posibilidad de subvertir en algún nivel la realidad que está generando el problema que sea, ¿no? Entonces, eso me parece que es de las cosas más interesantes que aporta Deleuze a la lectura de la noción Foucaultiana, digamos, de dispositivo. Sí, y por eso nosotros justamente la ponemos como un tema central. Estas dos primeras clases que se vieron son como un tema central, decíamos, como la base sobre la que se monta el resto del curso. Un curso que está focalizado en intervenciones, y ahí, bueno, de alguna forma es poder visibilizar algunos de los dispositivos técnicos que vamos a ir transmitiendo, empleando nosotros como parte de dispositivos sociohistóricos de producción de realidad, ¿no? Vos planteabas algo de eso en la clase también anterior.
Y capaz que lo que está bueno ahora, y un poco por ahí, la idea sería como dar algunos ejemplos de estos dispositivos, tanto en su componente político-estratégico de diagramación, ¿no? más duro, como en sus posibles líneas de fuga, o algunas de las posibilidades, porque claro, si no existieran esas líneas de fuga, si no existieran esas desterritorializaciones, bueno, lo mismo sería lo mismo siempre, ¿no? O sea, no habría posibilidad de cambio. Claro, Este, exacto. Yo capaz que recordara antes, porque aparte de estar nosotros dos dialogando, tenemos una cantidad de estudiantes del otro lado con los que también estamos dialogando. Recordar de la clase tuya este esquema que vos hacías para ver la función de los dispositivos, y vos veías como 3 aspectos, señalabas, ¿no? El tema de las prácticas discursivas, las prácticas no discursivas y las materializaciones. Y vos sabés que cuando yo veía eso, inmediatamente recordé 2 cosas que quiero capaz que arrancar por ahí, para ver el dispositivo clásico, digamos, ¿no? o el dispositivo sociohistórico, ¿qué sería? ¿Cómo produce subjetivaciones? ¿No? ¿Cómo va produciendo subjetivación? Por un lado, voy a compartir pantalla ahora, y quería mostrarles esto que dice acá. Esto está tomado de Barran, son palabras del doctor Soca, en el año 1916. O sea, no estamos hablando El de... doctor Soca debe ser el de la Francisco avenida Soca. Soca, ¿no? Sí, Ahí doctor va. Francisco Soca, que después fue previo a la avenida. Él fue un médico muy conocido en su momento, y esto es lo que le dice, esto está recuperado de Barran, del texto de Barran, es lo que le dice a los médicos que egresan a la cohorte del año 1916 de médicos. Bueno, dice que la medicina en la historia tiene algo de sacerdotal, ¿no? Y la ubica desde ahí. Dice, ¿por qué los antiguos daban a la medicina esa significación casi religiosa y al médico esa función casi divina? Es que sin duda comprendían mejor que los modernos todo lo que hay de grande y terrible en ese poder de entrar en los secretos de las almas y de los cuerpos, y mandar a la muerte, al dolor y a la vida. Crear no es oficio de dioses. La muerte, insaciable, ¿no está en manos de las potencias fatídicas que dominan el mundo? El que salva una vida la crea y se impone a la muerte. Vive, dice el médico desde su trípode extraña, y el hombre que va a morir se levanta y anda. Qué mandato, ¿no? Es una imagen bíblica, ¿no? Decir, No, terrible, ¿no? Digo, esto, levántate y anda. claro, en esto que vos planteabas me parece un buen ejemplo de lo que son las prácticas discursivas, cómo producen en realidad, ¿no? Habría que para eso hacer el ejercicio de ubicarse en un joven egresado de medicina del año 16, escuchando a su profesor famoso diciéndole esto, y el mandato que eso genera, ¿no? Y la ubicación, pero también cómo eso va construyendo un determinado posicionamiento. Yo creo que a partir de acá hay un link muy interesante con esto que plantea Goffman de la carrera moral del paciente, ¿no? Cómo Goffman va a decir que la carrera moral son esos cambios que va afrontando el yo de una persona, que implica un aprendizaje, una transformación en el yo, un aprendizaje para hacerse paciente, ¿no? Como uno, sobre todo, él se está refiriendo acá al paciente, al enfermo mental y a la noción de enfermo mental principalmente, pero es interesante para pensarlo más allá del enfermo mental y de la institución de enfermedad mental y de la institución asilo psiquiátrico o manicomio, porque implica cómo uno se va ubicando dentro de un sistema, ¿no? Y acá ya vemos parte de cómo se ubican algunos actores en ese sistema, con esto que decía Soca ya en el año 16, pero también los efectos que tienen en los otros. Pero veamos otro ejemplo, yo había seleccionado acá, de lo que son estas prácticas, que acá
en este caso sería una práctica discursiva, pero también sería una de las materializaciones, ¿no? Este cuadro ubico con el contexto, tiene que ver cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, esto fue por el trabajo de campo debe haber sido por el año 2014, en un consultorio en el interior cuando yo estaba entrevistando médicos en ese momento, que atendían a personas con demencia. Mientras estaba en la sala de espera, esperando tener la entrevista con el médico, la médica que tocaba, me veo, por supuesto, en la parte, uno sentado ahí en la sala de espera, ¿no? 20 minutos después de la hora que habíamos acordado, por supuesto, sin ninguna explicación, ¿no? 20 minutos y esperando. Y hacia arriba, en un lugar central, aparece esto que es palabras del médico. Bueno, lo pueden leer ahí, pero me parece que es importante leer no solo lo que dice, sino cómo lo dice, ¿no? Atendiendo a las mayúsculas y a la letra más grande y a la letra chiquita. Yo voy a leer solamente una parte, porque todo queda ahí para que después lo lean, pero básicamente habla de que tú esperas de mí, ¿no? Dice el médico, que mi capacitación sea máxima. Yo espero de ti, y dice, una cooperación activa y buena voluntad para cumplir lo que yo te enseñé. No deseo tu obediencia pasiva, sino que cooperes conmigo con buen ánimo y disposición. Tú esperas que yo te dé mi protección y afecto. Yo espero de ti tu responsabilidad para afrontar tu afección. Tú esperas de mí comprensión y simpatía. Yo espero de ti que no nos engañes y tengas siempre presentes nuestros consejos. Tú esperas de mí optimismo y esperanza. Yo espero de ti la sana y alegre voluntad de marchar con la frente erguida siempre, sin doblegarte nunca demasiado ante ningún problema. Tú esperas que yo te ofrezca lo mejor de mi esfuerzo, mis pensamientos y conocimientos. Yo espero que tú busques con tu pensamiento y tu esfuerzo tratar de alcanzar siempre la perfección. Bueno, más un siglo y 10 años, un siglo y una década después de las palabras de Sócrates, pero básicamente el contenido es el mismo, ¿no? Queda muy claro dónde se ubica el lugar del saber, el lugar del poder, y quién es el que tiene la potestad sobre la vida de esto, ¿no? O sea, y de ordenar la vida de los otros. Esto es un buen ejemplo de esto de cómo uno, a partir de estas prácticas discursivas, estas materializaciones, estas prácticas no discursivas que se ven, bueno, eso va de la mano con la túnica, va de la mano en el lugar del salón, va de la mano con el lugar del tiempo de espera, ¿no? Va con el lugar de, ¿no? Puede llegar una hora después y nadie va a decir, disculpe que me atrasé, ¿no? Claramente da cuenta de cómo uno se va a ubicar. Y si ponemos que en ese lugar, en este caso es una clínica de personas que van con un padecimiento, con un sufrimiento, porque les está pasando algo que no saben qué es, están olvidando cosas, se están desubicando en tiempo y espacio, hay algunas cosas que no comprenden, no saben si se están volviendo locos o qué. Con todo ese sufrimiento y ubicado en ese lugar, claramente empieza a construirse ahí la noción de paciente. Y lo interesante es que después de ahí, a partir de un diagnóstico, de una etiqueta, cuando entró una persona que es un padre, una madre, yo que sé, un amigo, no sé, con los 1000 roles que podemos tener, sale un paciente, sale un enfermo, sale, bueno, en el caso que yo estaba trabajando, sale una persona con demencia, sale una persona con trastornos cognitivos, donde lo que se va perdiendo inexorablemente es la cualidad de persona. Porque vas a ser un paciente y deja de ser una persona. Es como que se rompen las coordenadas de tiempo y espacio y parece que no hubiera historia ahí, ¿no? Como que a partir de ahora, esto un poco es lo que plantea Goffman en cuanto a los cambios en la identidad del yo, ¿no? Los cambios yoicos que hacen a la carrera moral. Pero también es lo que plantea Skinner ahí, en esta propuesta de pensar la medicalización, ¿no? Y las prácticas de objetivación y subjetivación, va a decir.
esto claramente genera, ¿no? Desde esos lugares de saber, prácticas de objetivación, ¿no? Se objetiva una supuesta enfermedad, y las conductas para ser entendidas. Pero bueno, pero también decíamos que hay líneas de fuga ahí, ¿no? Posibilidades de cambio en eso. Y, Sí. Yo estaba pensando, Robert, justo hoy tuvimos clase con Laura López en el seminario en el marco de la UCO, y uno de los temas que trabajábamos tenía que ver en el contexto de lo judicial, sobre todo en el contexto del derecho penal, digamos, y del proceso penal, el rol que juegan las pericias psicológicas, y cómo muchas veces el rol que juegan tienen que ver con una categoría, con una operación, digamos, de configuración de los saberes que hace que se constituya una forma de inteligibilidad, por ejemplo, del delito, que lo asocia a ciertos aspectos que son interpretados como desde una causalidad individual y en torno a una categoría de persona, en ese caso sí, una categoría de persona que lleva en sí elementos psicológicos que son individuales y que lo ponen más cerca o más lejos de la peligrosidad o de la culpabilidad, ¿no? En un proceso penal. Entonces es muy interesante cómo un dispositivo que tiene que ver con el aparato de la justicia y todo el dispositivo del derecho penal, digamos, ¿no? Configura una cierta categoría, y otro dispositivo, como puede tener que ver con digamos, todo inscripto dentro de lo que podría ser un biopoder, pero este dispositivo actuante que tiene que ver con el campo de la salud, y concretamente en cómo se expresa en el campo de las demencias, ¿no? O de ciertas enfermedades mentales, uno puede ver que hay un efecto de despersonalización, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo estas prácticas discursivas y extradiscursivas van configurando categorías nuevas en las cuales los distintos sujetos, actores, actrices van cayendo, ¿no? y de En distintas subjetivación sobre todo, ¿no? clasificaciones. De Exacto. subjetivación sobre todo, ¿no? Creo que juega O ahí. una subjetividad, valga la O bueno, contradicción, claro, esto debe ser un disparate, una subjetividad objetivada, digamos, ¿no? Es claro. decir, lo que pasa es que la subjetividad de este individuo explica su tendencia delictiva, ¿no? Una cosa así. Entonces hay algo adentro de este individuo que podemos expresar en términos psicológicos, que explica su peligrosidad, ¿no? Como una cosa Sí. que se Ahí asume yo como no verdad. quisiera confundir a los estudiantes, pero en términos estrictos, en realidad la Ujú. objetivación es una forma de subjetivación. O sea, es una formación Exactamente, subjetiva. Sí, exactamente. que la subjetivación que produce es que lo que tenemos ahí no es una persona, sino que es una enfermedad. ¿Eh? Pero bueno, Exactamente. por eso decimos la objetivación en términos más simples, pero tiene No, que es ver que yo con creo que eso. en el texto de Stolkiner queda claro eso, ¿no? Es decir, como el mecanismo de la objetivación, poner algo que está ahí, que es independiente de lo que nosotros digamos o hagamos, está ahí, es una enfermedad, está ahí en la persona, hace que todos actuemos como si eso fuera así. Es decir, que todos pasemos a funcionar como si eso es así. Y eso es claramente un efecto de subjetivación, ¿no? Bueno, El fue lo que nos ejemplo pasó que, con el campo de las demencias, claramente, exacto, ¿no? estaba pensando en eso, hoy les comentaba yo a los estudiantes que recordaba cuando nosotros hacíamos las recepciones de los casos, nosotros teníamos montado un dispositivo de trabajo en el campo de las demencias, digamos, ¿no? Entonces trabajábamos con personas que tenían diagnóstico de Alzheimer u otro tipo de demencia, y sus familias, en principio, por lo menos con la persona que oficiaba de cuidadora o cuidador principal, que en general era una mujer, la hija, la esposa, la mayoría de las veces era una mujer, aunque había excepciones, ¿no? Eh, y, y cuando nosotros hacíamos la recepción, trabajamos años y esto lo fuimos
variando, pero en algunos casos teníamos una entrevista en conjunto, en general dos de nosotros, con la persona que tenía el diagnóstico y la persona que lo acompañaba, que solía ser la cuidadora principal. Y lo que observábamos nosotros era que prácticamente la persona con diagnóstico no hablaba. O sea, la que hablaba era el acompañante o la acompañante, ¿no? Hablaba. Es como que ese fenómeno que señalaba Robert ahora de despersonalización se ponía en acto ahí porque parecía que la persona no podía hablar por sí misma. Y una especie de intervención en acto que hacíamos nosotros tenía que ver con dirigirnos a la persona que tenía el diagnóstico con Alzheimer, ¿no? Dirigirnos expresamente y dirigir las preguntas hacia esa persona. Y eso a veces generaba un movimiento, a veces no. Generaba un movimiento de que el acompañante al principio se sorprendía porque digamos que el dispositivo generaba otra configuración de los roles ahí. Eh, pero en algunos momentos como que lograba, ¿no? Mover el cuerpo, correr el cuerpo de ese lugar que le era asignado, en el cual también estaba atrapada o atrapado. Y a veces eso ya empezaba a propiciar algo que en el curso del trabajo nosotros veíamos mucho, y que vos, Robert, trabajaste mucho en términos del exceso de enfermedad, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo era El exceso de discapacidad. el exceso de discapacidad? Que veíamos que las personas que parecía que no hablaban, tenían muy empobrecido el lenguaje, parecía que al final, cuando empezábamos a hacer trabajos grupales con esa persona, el lenguaje no estaba tan empobrecido y la capacidad de comunicarse era mucho mayor y había una sobreinhibición, podríamos decir, de esas capacidades, justamente por ese rol asignado del paciente, ¿no? Esa carrera moral ya había empezado hacía tiempo, había pegado un salto cualitativo con el diagnóstico y con otras medidas que se habían ido adoptando y con la información que circulaba sobre cuál era la realidad, entre comillas, objetivada, diríamos nosotros, de lo que era la enfermedad, y cómo se reducía de alguna forma esa complejidad de esa persona y todo su entorno a una enfermedad que tenía ciertas características, ¿no? Como si estuviera ahí, poblando a esa persona y a ese grupo. Entonces, ciertas intervenciones que con cierto desparpajo nosotros hacíamos en esos momentos, propiciaban ciertos movimientos, pero no eran tantos movimientos nuestros, sino que más bien lo que hacía era como generar la posibilidad de que se diera un movimiento en estas personas que estaban participando de esa experiencia, en definitiva, que era ese dispositivo múltiple que habíamos implementado nosotros para la intervención. Y bueno, ahí a mí me parecía un ejemplo interesante para pensar cómo ahí, en ese sentido, es que el dispositivo no es ni macro ni micro, es molar y es molecular a la vez, es macro y micro a la vez, porque está operando en ese diálogo, porque en definitiva esas entrevistas las podíamos ver como un breve diálogo que no duraba más de 50 minutos, entre 4 personas, pero también lo vemos operando en un conjunto de mecanismos biopolíticos y anatomopolíticos, para decirlo en términos de Foucault, que van generando encasillamientos y disciplinamientos, ¿no? De cuerpos individuales y colectivos. Claro, porque acá lo micro se expresa en las creencias que venían ambos clausurados. O sea, Mm. este tiene una enfermedad, este o esta tiene una enfermedad que ya dejó de ser persona, ¿no? Y ya a mí me tocó sufrir ahora todo, ¿no? Básicamente. Es más, el pedido, yo no sé si vos recordás, Fernando, sí, seguramente recordás el pedido inicial que nos hacen desde, desde la asociación que contactó con nosotros para trabajar esto, era algo así como, estoy tratando de recordarlo así de memoria, porque tengo como textuales las palabras casi, pero era algo así como, bueno, con los enfermos, porque aparte se decía enfermos a quien tenía en aquel entonces, eso ha Sí, cambiado mucho, por suerte, ¿no? Pero en sí, aquel sí. entonces estamos hablando año 95, 94, 95. Mm. Este,
Con los enfermos ya tienen su atención médica y no hay nada para hacerle. Lo que les pedimos a ustedes es que trabajen con los familiares, porque sabemos que esta enfermedad lo que hace es que no solo liquida al enfermo, sino también al familiar por sobre todo. Y bueno, con el enfermo ya no hay nada para hacer, queremos que se salve el familiar. Ese era Hay básicamente que el... cuidar a los familiares. Sí, eso era el discurso, como que generáramos algún tipo de trabajo de apoyo a los familiares, ¿no? Porque Y era lo que sustentado en podíamos. bibliografía eso, ¿no? O sea, hay Sí, libros sí, famosos, bueno, uno pone en internet y ve esto mismo, lo ve. Libro famoso, sí, cuando sí, el día tiene 36 horas, era como la Biblia en ese momento, ¿no? Que justamente exacto. reforzaba toda esa perspectiva. Mm, Con una concepción de la demencia totalmente lineal, ahistórica, ¿no? Como cualquier mm. enfermedad mental ubicada desde el planteo hegemónico. Claro, yo creo que nosotros ahí logramos como construir otras cosas y toda una perspectiva distinta, que bueno, nunca nos cerró la idea esta del enfermo, no sabíamos en ese entonces cómo llamarlo, pero decíamos, todavía no teníamos claro esta noción de que la salud y la enfermedad mental no son estados, sino que son procesos y todos tenemos, ¿no? Ambos Mm. aspectos, pero en ese entonces todavía no teníamos esa noción tan clara, pero nos rechinaba esto de decirle a alguien enfermo, entonces Sí. optamos en aquel entonces por decirle paciente, ¿no? Después nos Mm. fuimos dando cuenta de esto, de cómo se va perdiendo esta la cualidad de Y persona. después, claro, y años después nos decidimos a no decirle más paciente y decirle, porque Fulano también, de tal, mengano de tal. claro, porque en la tradición nuestra de la psicología social del Río de la Plata estaba esta idea del paciente designado, digamos, ¿no? Y un poco trabajamos un poco desde ahí, pero después nos radicalizamos un poquito más y ya directamente no le decíamos paciente, le decíamos persona que fue diagnosticada con Alzheimer, una cosa así. Claro, pero justamente lo micro acá tenía que ver con las creencias, con las convicciones, con la realidad clausurada con que llegaban las personas en función de ese dispositivo y de esa concepción médica. Y, y, y lo macro tiene que ver con el propio dispositivo que produce eso, con este libro que yo decía, con el médico que, bueno, hubo médicos que en su momento les dijo, no, ¿cómo van a llevar a la... ¿Qué tiene que ver la psicología en personas con demencia? En aquellos años, ¿no? Que no hace tanto y hace ya bastante, pero tampoco hace tanto. Estamos hablando No, en año no, 95, ¿no? sí, sí, Donde sí. esto era un En campo términos totalmente históricos, cerrado, ¿no? sí, sí. Y yo creo que ahí lo que nosotros, la desterritorialización que de alguna forma, en los componentes que hayamos logrado hacer, yo viéndolo con retrospectiva, creo que tuvo que ver con la ignorancia nuestra, ¿no? Que en ese entonces no conocíamos. Claro, sabíamos, trabajábamos en la línea de psicología social del Río de la Plata, de grupos, y dijimos, si esto funciona con personas con esquizofrenia y con trastornos, ¿no? Severos, trastornos mentales severos, persistentes, ¿por qué no va a funcionar con personas que tienen? Por lo menos probemos. No fue mucho más que Mm. eso nuestra apuesta inicial. Tal vez si nosotros hubiéramos previamente tenido una formación en otras universidades del mundo, que manejáramos mucho estas concepciones biomédicas y que nos hubiéramos convencido de eso, tal vez Mm. no hubiéramos hecho esto que hicimos, hubiéramos seguido repitiendo lo que hacía la psicología en ese entonces, que era ubicarse como ayudante de la perspectiva hegemónica. Pero Sí, bueno, capaz colaborar en que el diagnóstico o en apoyar a los estimular el médico, familiares, ¿no? Sí, claro, estimular ahí va. el músculo cerebro, simplemente. Exacto. Mm. Mm. Pero bueno, ahí está a veces, ¿no? Cómo se van produciendo lo impredecible de esto, de los huecos también que va dejando los dispositivos para justamente poder producir cosas diferentes, ¿no? Mm. En un campo, siempre en un campo de fuerza y de correlaciones de fuerza, que bueno, que al día de hoy claramente las cosas están como están, porque tiene que ver con esas líneas de fuerza también, ¿no? No solo las líneas de subjetivación y de visibilidad, sino las líneas de poder, de fuerza, ¿no? Que se expresan ahí en el dispositivo. Exacto. A mí lo que me parece más importante de pronto para ir empezando a cerrar, digamos, esta cosa que la queremos hacer relativamente breve, porque es un complemento de lo que ya estaba planteado y sobre todo lo que está planteado en la bibliografía y que estamos viendo en las clases, es en los plenarios y en los seminarios,
es esta idea de que, digo, que tiene que ver con el sentido de este curso, en definitiva, ¿no? Que es ubicarnos cuando vamos al campo, ¿no? Es decir, cualquiera sea, cuando vamos al campo de intervención y qué, qué trama hay ahí, digamos, ¿no? Cuando nosotros vamos, esa red entre entidades heterogéneas de la que habla Foucault, para dar una idea de a qué se refiere con esto del dispositivo, también entran a jugar nuestras teorías, ¿no? Y nuestras aproximaciones metodológicas, técnicas, etcétera, se meten en esa trama, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros nos metemos en un campo, en este caso, supónganse, las demencias, con, eh, y conectamos desde esta visión instrumental de la psicología en términos de, bueno, evaluar, estimular, eh, apoyar a los que ya están jodidos porque son los cuidadores y tratar de sacarlos adelante. Bueno, está bien, vamos a lograr ciertas cosas, pero si entran en conexión otras cosas, que no son las que naturalmente se espera que entren en conexión, a veces se generan como estas especies de fricciones que a veces terminan produciendo algunas chispas que abren a otras posibilidades, digamos, ¿no? Por ejemplo, esto, poner en evidencia el exceso de discapacidad que los roles que asigna un dispositivo o que los rituales que hay de diagnóstico, que no en vano han sido considerados como rituales de degradación, producen como efecto de verdad en las propias personas que son diagnosticadas, ¿no? Entonces, generar movimientos ahí muestra, pero entonces la persona no estaba tan mal, porque habla mucho más de lo que a nosotros nos decían y los informes decían que esta persona tenía mucho menos conservado el lenguaje y resulta que... ¿Y por qué? Si nosotros no hicimos nada extraño como para intervenir en ningún deterioro a nivel neuropsicológico, nada por el estilo. No, lo que pasó fue que lo que cambió fue algo en torno a las condiciones en el marco de las cuales esa persona tenía un cierto lugar desde el cual no estaba habilitado a hablar. Entonces, el habilitarse, el que cobre sentido comunicarse con otros en un contexto, por ejemplo, de grupos, como la que trabajamos nosotros, o en un espacio clínico individual también, este, muestra que se pueden modificar ciertos procesos y que lo que muchas veces nosotros vemos como que fuera una realidad objetiva, y que lo atribuimos a algún proceso desde una mirada esencialista, como puede ser deterioro de la corteza cerebral, ponele, resulta que no es tan así, y que están operando ahí otras cuestiones que podemos pensar desde la noción, por ejemplo, de dispositivo. Sí, y lo cual ahí, claro, alguien ingenuamente podría pensar, bueno, pero entonces ustedes están diciendo que curan a las personas. No, acá no tiene nada que ver la noción de cura, ¿no? A ver, las personas, el déficit en la corteza cerebral en este caso, si era el caso, seguía operando y producía determinados déficits o pérdida de potenciales en el lenguaje y alteraciones. Lo que nosotros realmente revertíamos era el exceso que había de ese déficit por todo lo que se instalaba en el medio. O sea, la persona tenía mucho más potencial que el que podía poner a jugar. Capaz que por ahí. Exacto. Ya capaz que cerrando, yo estaba pensando, ahora, bueno, la clase, ustedes van a estar viendo esta clase, ahora ya los estudiantes ustedes van a estar viendo esta clase. La que viene van a tener más elementos para pensar esto, porque la que viene va a ser sobre instituciones, y vamos a retomar lo que vimos en psicología social, pero ahora desde la intervención específicamente. Y le va a dar más herramientas para pensar esto. Pero capaz que mientras tanto, yo lo que recomendaría, sugeriría que pensara cada uno de ustedes, primero, qué campos les interesa trabajar, cómo se proyectan en tanto psicólogas, psicólogos, ¿no? Cómo se proyectan al futuro, en qué campo, en qué área,
jugar con la imaginación, tratar de pensar interviniendo en ese campo, y yo lo que les sugeriría es pensar qué dispositivos se ponen en juego en esa área, haciendo ese juego de imaginación. Piensen en un caso hipotético, cómo lo pensarían y qué dispositivos se estarían poniendo en juego en esa área, en ese campo, en esa intervención. A ver si se puede, a partir de la clase anterior de Fernando, y bueno, y de esta charla ahora que tuvimos, a ver si se pueden como visualizar eso. Si logran hacer eso, yo creo que dimos un paso importante en el proceso de aprendizaje. No es sencillo, pero es un ejercicio que vale la pena porque sin duda lo van a vivir más adelante cuando estén trabajando en esto. Así que bueno, por ahí, no sé si Fernando, algo Sí, más. sí. No, eso que ya tiramos ahí algunas ideas. El texto de Goffman es un texto también interesante para pensar todos estos elementos y también para entrar a pensar cuestiones del módulo que viene, ¿no? Sobre las instituciones. Así que muy recomendable la lectura de estos textos de Stalkiner, de Goffman. Bueno, el de Moro también ya lo trabajamos un poco en la clase que quedó grabada, pero bueno, está. Es como que es una invitación a la lectura y a esta reflexión que propone Robert, ¿no? Así como estas cosas nos pueden ayudar a imaginarnos nosotros metidos en el campo y enfrentados a las problemáticas con las que ustedes se imaginen que les gustaría encontrarse, ¿no? Así que, bueno, Bueno, mucha suerte con eso. bueno, nos vemos entonces. Un gusto, Fernando. Que pasen bien. Bueno, igualmente, Robert. Chao.